Alfonso XIII vino al mundo ya coronado, literalmente. Nació el 17 de mayo de 1886, meses después de la muerte de su padre, Alfonso XII. Era el único rey de Europa que empezó a reinar en pañales. Aquel bebé, que lloraba en palacio mientras España suspiraba por estabilidad, se convertiría en un monarca que viviría con prisa, amaría con exceso y reinaría con más picardía que prudencia. Educado entre monjas, generales y preceptores franceses, Alfonso mostró desde niño una curiosidad insaciable por lo prohibido. De joven, le fascinaban los automóviles, los deportes y, sobre todo, las mujeres. Su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, católica de misa diaria, intentó contenerlo con rosarios y moral austriaca, pero el heredero ya apuntaba maneras de comedia de salón. Un preceptor escribió en su diario en 1902, «Su Majestad tiene talento vivo y memoria para nombres femeninos». A los 16 años, Alfonso empezó a coleccionar conquistas con el mismo entusiasmo con que coleccionaba coches. Y así, España se encontró con un rey que confundía el amor con el ocio y la discreción con la diplomacia. Alfonso XIII fue un hombre de su tiempo, y un poco más. Le fascinaba la tecnología, los automóviles, la radio y, el cine. Cuando el cinematógrafo llegó a España, el monarca se convirtió en su mecenas más entusiasta. Pero no tanto del cine educativo o patriótico como del cine picante, que en la década de 1910 era sinónimo de revolución moral. El rey encargó personalmente, según revelaron documentos hallados en los años 80, una serie de películas pornográficas artesanales, destinadas a su entretenimiento privado. El proyecto, de proporciones regias, fue dirigido en secreto por un camarógrafo de confianza, el valenciano Ricardo de Baños, pionero del cine español. Los rodajes se hicieron en los estudios de la productora Royal Films. Según los rumores de Palacio, el propio Alfonso supervisaba los guiones, que firmaba bajo el seudónimo de MRX. Los títulos no dejaban mucho a la imaginación: el confesor, la monja y el sacristán, el fraile y la mujer del alcalde, el confesor, el cura y la cámara oculta. La última era una sátira sexual sobre la hipocresía clerical, rodada, dicen, con decorados inspirados en monasterios reales. El diario personal del padre Claret, el confesor de su madre, ya había advertido que la sangre borbónica posee inclinación ardiente al exceso. En el caso de Alfonso, esa inclinación se tradujo en una monarquía con proyector. Se cuenta que, durante una sesión privada en el Pardo, uno de sus ayudantes comentó con disimulo que el argumento de una de las cintas era demasiado atrevido. El rey, riendo, respondió: «Pues mejor, la política ya es bastante aburrida». En 1906, Alfonso XIII se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Era un enlace perfecto en el papel, ella, refinada y moderna, él, joven y atractivo. Pero el matrimonio se torció antes de que acabara el vals de boda. El día de su enlace, un anarquista lanzó una bomba contra el cortejo real en la calle Mayor. Murieron más de 20 personas, el rey y la reina salieron ilesos, pero la relación empezó con humo, sangre y presagios. Al poco tiempo, Victoria Eugenia descubrió que su marido no entendía el concepto de fidelidad como una promesa, sino como una metáfora. Alfonso tenía amantes en todas las categorías sociales: duquesas, artistas, coristas, institutrices e incluso telefonistas. Entre sus favoritas destacan Carmen Ruiz Moragas, actriz madrileña, divertida, inteligente y con carácter. Fue su amor más constante, madre de 2 hijos ilegítimos reconocidos en privado, Leandro y María Teresa. Alfonso la visitaba disfrazado con gabardina y sombrero, aunque los vecinos sabían perfectamente quién era, el caballero misterioso de la calle Jorge Juan. Beatriz Non, una institutriz irlandesa con la que tuvo una hija, Juana Alfonsa, nacida en 1916. La niña fue criada discretamente en Inglaterra, con pensión y silencio de estado. Melanie de Masson y de Vaux, condesa franco-catalana y musa de escapadas estivales en San Sebastián. El conde de Romanones, ministro y testigo de los excesos reales, escribió años después: «El rey era un caballero con la misma energía para los despachos que para las alcobas». España fue su reino, Madrid, su harem. La fertilidad de Alfonso XIII fue tan generosa como su curiosidad. Tuvo 6 hijos legítimos con la reina, aunque 2 murieron prematuramente, y al menos 5 hijos extramatrimoniales documentados. Entre ellos, Leandro Alfonso Ruiz Moragas, 1929-2016, que durante años luchó por el reconocimiento de su filiación.
Fue diplomático, escritor y caballero digno. Cuando le preguntaron por su padre, respondió con ironía: mi padre me dio la vida, y una discreción genética. Juan Alfonso Non, residente en Inglaterra, reconocida en secreto por la Casa Real. Y otros descendientes posibles en Cuba, Filipinas y Marruecos, donde Alfonso combinó diplomacia con turismo sentimental. La prensa de la época apenas se atrevía a insinuarlo, pero los diplomáticos extranjeros estaban al tanto. El embajador francés anotó en 1925: el rey de España tiene tantos hijos como provincias. Afortunadamente, no todos quieren un ministerio. El reinado de Alfonso XIII fue una tragicomedia en 3 actos: el rey joven y seductor, el monarca moderno y juguetón, y el exiliado sorprendido por la realidad. Mientras España se debatía entre huelgas, dictaduras y pronunciamientos, el rey vivía su propio cine romántico erótico político. De día firmaba decretos, de noche, proyectaba películas prohibidas. Durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, el monarca halló en el general un aliado político y un cómplice en discreción. Pero la situación social empeoró, y el pueblo, que ya no se dejaba seducir por los encantos regios, comenzó a murmurar: tenemos un rey con proyector y un país sin electricidad. En 1931, la monarquía se desplomó entre aplausos republicanos. Alfonso XIII partió al exilio en coche, dejando atrás los palacios y las cintas escandalosas. Dicen que antes de salir, mirando por última vez el Palacio Real, murmuró: lástima, era un buen decorado. En Roma, el ya ex monarca llevó una vida discreta, aunque nunca dejó de bromear sobre sus viejos excesos. Cuando un periodista italiano le preguntó por sus famosas películas, respondió con sorna: al menos no las financié con dinero del clero. Murió en 1941, en un hotel romano, rodeado de retratos de sus hijos y de recuerdos. Poco antes, había dicho a un amigo: me quitaron el trono, pero no los recuerdos. Y créame, son más divertidos. Alfonso XIII fue el último monarca del viejo mundo y el primero del moderno. Un Borbón de cine literal, que entendió antes que nadie que el poder es una representación, y que todo reinado necesita su guión. Su vida fue una mezcla de sainete, película muda y comedia erótica. Fue fiel a su país, infiel a su esposa, adicto al progreso y víctima de sí mismo. El franquismo borró sus huellas, pero los rollos de película, hallados décadas después en archivos olvidados, lo devolvieron a la historia como el pionero del erotismo ibérico de alta cuna. Quizá por eso, un periodista malicioso escribió tras su muerte: dejó la monarquía en ruinas, pero la industria cinematográfica en marcha.